Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a trabajar entonces en esta oportunidad con metabolismo de los lípidos. Como una introducción, nada más queremos comentar con ustedes, acordarnos de lo que son estas moléculas. Son biomoléculas, pues están formadas primordialmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Aparentemente la estructura es similar a la de los carbohidratos, solamente tenemos que observar que en el caso de los lípidos tienen una presencia de oxígeno mucho más baja, no tienen la misma presencia o cantidad de oxígeno que en el caso de los carbohidratos. Por otra parte, tenemos de tomar en cuenta que también el radical importante aquí es el radical carboxilo, el famoso COOH, y el punto donde se encuentra este radical es precisamente el carbono 1 de la cadena. Hay que tomar en cuenta también que son cadenas no muy largas. Pueden ser cadenas pares o impares, es decir, de 2, 4, 6, 8 o de 5, 7, 9, es decir, pares o impares. Otro dato importante es separarlos en lo que se refiere a la cuestión de su estado físico, es decir, en la temperatura ambiente. Los conocidos como ácidos grasos saturados son aquellos que no tienen doble enlace en su estructura y a temperatura ambiente son sólidos, los que llamamos sebos, mantecas o grasas. Y tenemos los lípidos insaturados o poliinsaturados. Estos pueden tener uno o varios dobles enlaces en su estructura y son los que conocemos normalmente como aceites, generalmente son de origen vegetal. En el caso de los saturados, son de origen animal por regla general. ¿Qué otra cosa más tenemos que considerar en este punto? Pues ya es lo único desde el punto de vista general. Al hablar del metabolismo, entonces estamos hablando de lo que se refiere a la manera en que se sintetizan, porque también se producen al interior del organismo, o bien la manera en que son degradados hasta ocuparse en los diferentes procesos biológicos que se ocupan. Estoy tratando de compartir pantalla, espero que sea posible esto, si no en su correo les he dejado este material para que lo puedan ir consultando a medida que avanzamos, porque va a haber un avance y retroceso de pronto en algunas diapositivas para que lo puedan consultar en su material. Bien, en la lámina número 2 nosotros tenemos la mención de que los lípidos pues existen en todos los organismos vivos, llámense bacterias, llámense vegetales, animales, incluyendo el hombre también. ¿Y por qué razón? Porque son una molécula importante para la obtención de lo que es la energía, es decir, una función importante es la energética. Y podemos ocuparlos, pero porque vienen, la presentación aquí importante son los triacilgliceroles o los famosos triglicéridos. El nombre ya químicamente más correcto es este, triacilgliceroles. También los encontramos, pues otra de las funciones importantes es que forman parte de las membranas biológicas y pues entonces todo donde encontremos membrana celular, ahí van a estar presentes los lípidos. En unas composiciones un poquito más complicadas, aquí en la lámina nos mencionan los esfingolípidos en el cerebro y fosfolípidos en el resto de la economía. El colesterol es otra molécula importante también en este grupo. Y muy necesaria, de tal manera que si no la ingerimos, el organismo mismo la sintetiza. Otra de las funciones son también en las moléculas asociadas a los lípidos. Tenemos lo que son las hormonas esteroideas, acordémonos que hay hormonas de origen de tipo proteico, las prostaglandinas, los tromboxanos, y también hemos de tomar en cuenta el asunto de lo que vienen siendo las vitaminas. También hay vitaminas. Las vitaminas se subdividen en dos grandes grupos. Las vitaminas hidrosolubles, que es donde tenemos el complejo B, y la vitamina C. Y tenemos las otras vitaminas que son las liposolubles, donde encontramos a cuatro importantes: vitamina A, D, y K. Existe un acróstico para esto, perdón por esa pequeña traba. El acróstico es ADKR, A, D, E y K.
son vitaminas que en su estructura están relacionadas precisamente con los lípidos a través de esa molécula importante que es el ciclopentano peridofenantreno. El núcleo de esa molécula es precisamente el colesterol. Bueno, son derivados de los lípidos o moléculas asociadas con los lípidos. En cuanto al metabolismo ya propiamente dicho, a nivel de boca y de estómago es muy poco lo que se puede hacer con ellos. La parte importante del metabolismo se va a dar de manera primordial a nivel de lo que es el duodeno y el intestino delgado. A nivel del duodeno, hemos de tener presente que es ahí donde la vesícula biliar vacía su contenido, que son las sales y los ácidos biliares, y también el páncreas, que es donde vacía su contenido exócrino, donde vienen todas las enzimas. En este caso, la que nos interesa son las lipasas, que son las que van a actuar sobre los lípidos. ¿Qué es lo que realizan a este nivel? Adelanto a la lámina 5. Van a formar, con los lípidos, van a formar micelas. Las micelas se forman precisamente para que los lípidos puedan transportarse en ese medio acuoso, que es el intestino. ¿Y cómo lo hacen? Tenemos de traer a memoria las famosas moléculas anfipáticas y que pertenecen primordialmente a los lípidos. Una cabeza polar, que es precisamente la que se lleva con el agua, y la otra, la cola de la molécula, que es la parte hidrófoba, o no, que es precisamente no polar, y que es la que queda secuestrada en el interior de la micela. Regresamos a la lámina 3, donde pues entonces así circulan por el intestino y ahí por la actividad de las lipasas también son degradadas y los triglicéridos son desdoblados hasta monoacilgliceroles y ácidos grasos libres para que puedan cruzar la membrana del enterocito y ya a nivel de la circulación porta. Es la circulación venosa que se da entre el intestino y el hígado para llevar los nutrientes precisamente y puedan ser trabajados a nivel de la glándula hepática. Se le llama circulación porta porque es una circulación corta y es directamente entre un órgano y otro, en este caso intestino e hígado. Hay otro sistema porta que lo tenemos a nivel del cráneo que se da entre el hipotálamo y la hipófisis, asunto de otra materia. Bueno, entonces ya tenemos a nivel de la circulación porta, se van a formar los kilomicrones, que son un equivalente a las micelas, pero esto ya es a nivel circulatorio en este punto, la circulación porta. Llegado al hígado, el hígado se encarga ya de desdoblar, por un lado, reconstituye otra vez los lípidos, es decir, aquí hay una cosa interesante, a nivel de hígado se desdoblan, y a nivel ya de hígado se reconstituyen, e incluso se reconstituyen también a nivel del enterocito. Es decir, de triglicérido lo desdoblamos hasta ácidos grasos libres y glicerol y después los volvemos a constituir. Y pues ya aquí a nivel circulatorio vamos a encontrar la presencia de las lipoproteínas, de las que vamos a hablar más adelante, y que son la manera en que se van a transportar y van a distribuir en los diferentes tejidos. Lámina 4. Vamos a encontrar entonces aquí la presencia de las enzimas que van a emulsificar, a favorecer pues que los lípidos puedan ser trabajados a nivel del intestino. Y cabe mencionar que aquella porción de colesterol que no se ocupa, esa se excreta a través del excremento y es la única vía natural que tenemos para deshacernos del colesterol. De ahí en fuera, como estamos viendo, aquí existe una recirculación, es decir, aquello que no se ocupó de pronto vuelve otra vez al torrente sanguíneo y al hígado para que se vuelva a utilizar. Lámina 6. Tenemos entonces la presencia de lo que son las lipoproteínas. Estas nos van a ayudar, ya dijimos, para que puedan ser transportados los lípidos, ser llevados hasta los tejidos y de ahí puedan ser aprovechados. La lipoproteína, como está formada, tiene una parte hidrófoba, es decir, una parte que no se lleva con el agua, es donde está presente propiamente, por un lado, el colesterol o también en su momento los triglicéridos. Y otra parte, que es de la parte hidrofílica o hidrófila, que es la que tiene relación precisamente con el agua y permite pues que pueda esto ser transportado por el torrente sanguíneo. Tenemos 4 tipos de lipoproteínas.
Y la diferencia en ellas radica precisamente en el contenido que tienen de triglicéridos y colesterol. Tenemos aquí, estamos viendo, son 4, las de muy baja densidad, las de LDL, las de densidad intermedia IDL, las de baja densidad LDL y las de alta densidad HDL. Es cierto que al oír estos nombres pues nos enredamos todos, pero ya una aclaración nos permite entender cómo está el asunto. Las de muy baja densidad son las que van saliendo del hígado. Como van cargaditas, llenas de mucha grasa, mucho colesterol, muchos triglicéridos, pero a medida que van avanzando en el torrente sanguíneo, van repartiendo, son como el cartero, pues, van repartiendo los triglicéridos y el colesterol en los tejidos. ¿Por qué razón? Porque ya vimos, se va a ocupar de diferentes maneras. Entonces, se lo va repartiendo, a medida que va repartiendo, ¿qué sucede? Pues cada vez esa molécula grandota va quedándose con menos contenido de estas dos moléculas, colesterol y triglicéridos. De tal manera que una vez que termina el recorrido, pues ya la cantidad es muy poca y entonces se convierten en moléculas de alta densidad. Se convierte como que un poquito de enredo, pero vamos a entenderlo de la siguiente manera. La grasa todos sabemos que flota en el agua. ¿Por qué? Porque tiene poca densidad. Entonces, entre más grasa tenga, ¿qué sucede? Más flota, pero tiene más baja densidad. Por eso se queda encima. Sin embargo, cuando ya le quitamos toda la grasa o la mayor parte de la grasa, ¿qué sucede con la molécula? Ya no pesa tan, ya no tiene tanta cantidad de grasa, pero entonces se vuelve más pesada, tiene más densidad. Vamos, podemos comparar, por ejemplo, un pedazo de, ¿qué les gusta? De unicel y una canica. La canica puede ser muy chiquita, pero si la dejamos en el agua se nos va al fondo porque tiene alta densidad. En cambio, el unicel se queda flotando porque tiene poca densidad. Aquí nos hace ruido porque las lipoproteínas de muy baja densidad son moléculas de muy grandotas pero con mucha grasa, de ahí de la baja densidad. Y las otras, las de alta densidad, al tener menos grasa, tienen alta densidad. Y aquí es donde se deriva también el lenguaje este que oímos en la calle, el colesterol malo y el colesterol bueno. Todas llevan colesterol, todas tienen triglicéridos. ¿Cuáles serán las malas? Pues las que tienen más grasa. En este caso, las de muy baja densidad. Y las buenas son las de alta densidad, las HDL. Bien. Seguimos ahora con esta lámina 7 y pues aquí estamos considerando, ¿verdad?, que por las sales biliares pueden ser desdoblados, ya dijimos, hasta monoacilgliceroles e incluso dejarnos ácidos grasos libres, que son los que van a pasar al interior del enterocito. En esta lámina 9 nos hace mención de que hay los ácidos grasos de cadena corta de hasta 12 átomos de carbono pueden pasar fácilmente hacia la circulación y se unen a la albúmina. ¿Qué es la albúmina? Una proteína. Y pues ahí tenemos ya una manera. ¿Por qué razón? Porque los lípidos no circulan propiamente solos, van acompañados de una proteína. Y los ácidos grasos de cadena más larga, estos pues tienen que trabajarse a nivel del retículo endoplásmico liso para que puedan transformarse en lipoproteínas como corresponde. Una vez que son dejados en los tejidos, los ácidos grasos, aquí aparece la abreviatura AGS, que en otra parte la hicimos mención de ella, pero son las 3 mayúsculas. Aquí aparece una minúscula. Cuando son las mayúsculas nos referimos a los ácidos grasos saturados. Aquí estamos hablando de ácidos grasos libres, que ya quedaron liberados del glicerol, y entonces pueden ser trabajados de 2 maneras. Uno, los tejidos los captan, los atrapan pues y los utilizan ya para otras actividades o bien transformados en energía. O bien van circulando juntamente con la albúmina para ser llevados a donde corresponde. Vamos a ocuparnos un poquito de la oxidación de los ácidos grasos saturados, es decir, el metabolismo, cómo es que se desdoblan, cómo se trabajan, precisamente llevándolos hasta la mitocondria, no solo al interior de la célula, sino hasta la mitocondria, para que puedan producirnos. Estamos leyendo aquí, ¿verdad? Perdón por la basura, justamente esto tengo que pasar.
se va a ir llevado hasta la mitocondria. Bueno, y para que nos produzca, estamos leyendo aquí, ¿verdad?, grandes cantidades de energía, de ATP. Ya hemos hecho mención de que las proteínas y los carbohidratos, cada gramo nos produce 4 kilocalorías, en cambio los lípidos nos llegan a producir hasta 9 kilocalorías. Estamos hablando entonces del proceso de la beta-oxidación. Para entender esto de la beta-oxidación, me voy a adelantar un poquito a lo que tenemos acá en nuestra lámina 23 y mencionarles aquí lo que es la estructura general de un ácido graso. Aquí tenemos el ácido palmítico. Esto de palmítico nos hemos de acordar que los ácidos orgánicos es la terminación de los nombres, oico o ico, y esto se debe a la presencia del radical carboxilo. En este caso es un ácido formado por 16 átomos de carbono en toda su cadena, la cadena, el esqueleto, que se le llama también la cadena alifática. Al final vamos a tener nosotros el radical metilo, el CH3, la parte final, y el carbono final se le llama también carbono omega. De ahí que los ácidos grasos, primordialmente los saturados, los insaturados y poliinsaturados, se les llama así, omega. Y tenemos también el radical carboxilo en la cabeza o en el inicio de la cadena, y a este le vamos a llamar el carbono número 1. El que sigue obviamente es el 2 y después sigue el 3. Sin embargo, para cuestiones metabólicas, bueno, los investigadores así le han llamado, al carbono 2 le vamos a llamar carbono alfa y al carbono 3 se le va a llamar carbono beta. Aquí, muchachos, es precisamente donde se va a llevar a cabo la ruptura de la cadena del ácido graso y vamos rompiéndolo de 2 en 2. Este átomo como que no cuenta muy bien para la cuestión metabólica. Son estos dos los que cuentan, el carbono 2 y el carbono 3, y vamos a ir rompiéndolo hasta desbaratarlo completamente para que se aproveche en su totalidad. De ahí el nombre de beta-oxidación, porque es aquí donde se rompe. Este asunto del omega, pues es importante para la cuestión de los ácidos grasos, que podemos mencionarlos en otro momento. Nos regresamos a nuestra lámina 11. Estamos haciendo mención de la beta-oxidación y avancemos con este punto. Entonces, la beta-oxidación nos va separando de la molécula grande, la molécula principal, nos va separando de 2 en 2 los átomos de carbono hasta terminar con ellos. Es verdad que tenemos ácidos grasos con número impar de átomos de carbono. Hablemos de 15, 17, 19. Entonces, al final no nos van a quedar 2 átomos de carbono, nos van a quedar 3, y a este se le va a llamar el propionil coenzima A. ¿Por qué propionil? Porque cuando estamos hablando de cadenas de átomos de carbono par, vamos a ir formando lo que se llama la acilcoenzima A. La acilcoenzima A, y para esto nos vamos a la lámina 20. Y ya a estas alturas les es conocida la acetilcoenzima A, que aquí la tenemos con la presencia del azufre, perdón. Pero es muy diferente hablar de la acetilcoenzima A a hablar de la acilcoenzima A. Cuando hablamos de la acilcoenzima A, estamos hablando de una acetilcoenzima A unida a un ácido graso. Esto es lo que tenemos en la parte inicial de la parte metabólica de los ácidos grasos. Y lo que nos está mencionando aquí nuestra lámina 12, a la cual regresamos. Vamos a ir separando moléculas de acilcoenzima A y empezando por donde está el radical carbonilo, o sea, donde tenemos el radical carboxilo. Y así hasta su desintegración total. Muy bien. Cuando tenemos nosotros el desdoblamiento, el metabolismo de ácidos grasos de cadena impar, al final vamos a tener el compuesto, el propionilo. Este propionilo es la única manera en que podemos nosotros ingresar a la parte glucogénica del metabolismo. Es decir, esto nos va a llevar a formar no propiamente glucosa, pero sí podemos sintetizarla porque tenemos ya 3 átomos de carbono. Si nos acordamos, la glucosa es una hexosa, tiene 6 átomos de carbono, así que si unimos 2 propionilos, pues ya podemos constituir una glucosa. Pero es la única manera entonces de que podemos llevar a un ácido graso hasta esta cadena o a este proceso.
Aquí tenemos una mención de lo que son los ácidos grasos insaturados. Insaturados cuando tiene uno o varios dobles enlaces. Quedamos que el último es el carbono omega y el primero es el carbono donde tenemos el radical carboxilo. Y entonces podemos encontrar aquí si este tiene un enlace doble, ácido graso. Entonces este sería un ácido graso omega 9. ¿Por qué 9? Porque es en el carbono 9 donde tenemos el doble enlace. Entonces me dirán, entonces, profesor, cuando tenemos el doble enlace en el carbono 3, pues es un omega 3. Y si lo tenemos en el 6, es un omega 6. Así de sencillo. Este es un ácido graso poliinsaturado. Notemos, tiene 5 dobles enlaces. Bien, esos ya tienen una manera un poquito diferente para desdoblarse. Chicos, en el caso de los ácidos grasos llega el momento en que en su desdoblamiento se van a formar lo que son los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos tienen una manera también de trabajarse para llevarse por otra vía metabólica, ya sea a través del hígado o del músculo, y ser aprovechados también para su degradación final al llevarlos al ciclo del ácido cítrico o ciclo del ciclo de Krebs. En todo esto van a intervenir diferentes enzimas. No veo al caso llenarlos con tantos nombres de deshidrogenasas, de tiolasas y demás, no, isomerasas. Sin embargo, aquí hay un dato importante. Esta lámina, ¿por qué la traemos? Porque los ácidos grasos no son aprovechados de la misma manera en el organismo. Aunque interviene la misma enzima, el aprovechamiento en este caso, por ejemplo, los ácidos grasos de 6 a 20 átomos de carbono son más aprovechados a nivel de hígado. En cambio, a nivel de cerebro, el cerebro tiene más afinidad, trabaja mejor a través de esta enzima con ácidos grasos de hasta 24 átomos de carbono. O sea, los tejidos no tienen la misma atracción, la misma especificidad para trabajar con los ácidos grasos. Varía de uno a otro. Bien, para trabajar los ácidos grasos es necesario entonces que nosotros podamos activarlos. Hagamos memoria. Para activar un carbohidrato necesitamos nosotros, perdón, un segundo. Necesitamos nosotros agregarle fósforo. Acordémonos de la fosforilación de la glucosa y la fructosa para formar la glucosa 6-fosfato y la fructosa 1,6-fosfato. ¿Qué tiene ahí? Es un carbohidrato, pero ya tiene agregado el fósforo. En el momento en que se le agrega el fósforo, ya se llama, es un carbohidrato activado. En el caso de los lípidos, no podemos agregarle fosfato. Aquí lo que vamos a agregar es precisamente la coenzima A, y para agregarla y formar la acilcoenzima A, que aquí lo tenemos al final, vamos a ocupar de inicio ATP. Y vamos a desdoblar una molécula de ATP para dejarla en AMP, o sea, adenosin trifosfato, a adenosin monofosfato, y quedan libres un pirofosfato, dos fósforos juntos. Estos fósforos tienen que desdoblarse también para dejarlos libres y puedan aprovecharse de otra manera. Con esto, aprovechamos entonces, desdoblamos el ATP y ya tenemos formada nuestra acilcoenzima A. Esta reacción sucede a nivel del citoplasma. Ahora ya la acilcoenzima A ya la podemos introducir a la mitocondria y ahí ya se va a llevar a cabo la oxidación final a nivel de lo que viene siendo la matriz mitocondrial. Muy bien. La beta-oxidación entonces se va a llevar a cabo en la matriz mitocondrial y vamos a partir precisamente del acilgraso coenzima A. De esta manera también podemos atravesar la membrana interna y ya llegamos entonces hasta la matriz, donde va a suceder lo siguiente. Llega la acilcoenzima A, es una molécula enorme, pero entonces le vamos a quitar la acetilcoenzima A y para que ésta pueda seguir aprovechando. Pero como estamos dentro de la matriz, tiene que haber alguien que la saque, porque ya está bien, se ocupó para entrar, pero ahora tenemos que sacarla. Van a decir, bueno, ¿qué clase de bromita es esta? No, es el metabolismo, chicos. El metabolismo de los lípidos es un poquito complicado porque aquí va a entrar en función, estamos leyendo aquí en esta lámina, estamos en la 18, la carnitina. Y aquí existe, es otra explicación aparte, la lanzadera de carnitina,
¿Qué es lo que hace? Primero favorece la entrada y después hay que sacar esa acetilcoenzima A para que pueda seguirse aprovechando. Y aquí tenemos que sucede a través de un sistema de antiporte. Válgame palabras y más palabras. ¿Qué sucede entonces en el antiporte? Veamos, aquí tenemos esta lámina de apoyo, lámina de 19. El sinporte es una manera de mover las moléculas, y estamos hablando del transporte activo, el pasivo dejémoslo a un lado, que estamos hablando de moléculas muy grandes. Entonces, el sinporte nos ayuda a mover moléculas en el mismo sentido, es decir, aquí tenemos la lámina, para no ir tan lejos. El uniporte va en un solo sentido y es una sola, hacia adentro o hacia afuera. En el sinporte, las moléculas se mueven en el mismo sentido. Son dos moléculas, pero van ya sea hacia adentro o hacia afuera. En el antiporte, anti es contra, ¿verdad? Entonces, mientras una sale, otra entra. Entonces, la lanzadera de carnitina, que es lo que va a hacer, nos ayuda a sacar en su momento la acetilcoenzima A, que ya no se va a ocupar en el interior de la mitocondria. Muy bien. Volvemos otra vez a hacer la diferencia entre la acilcoenzima A, que quedamos es un ácido graso unida con la acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima A es una molécula sola, aparte de dos átomos de carbono. Correcto. Bien, pues entonces la beta oxidación ya quedamos, que es donde se hace la ruptura en el carbono beta, que es el carbono 3 de la cadena. Y ahora sí, atentos, llegamos a la parte final de esta sesión. Aquí tenemos en esta lámina una breve referencia de todo lo que es el proceso de la beta oxidación. Como ven, aparecen enzimas que, pues, quítense de problemas, no vendrán los nombres en el examen, ¿verdad? Pero sí conviene que las tengamos presentes. Miren, tenemos aquí ya nuestro ácido graso, pero veamos que está agregada la acetilcoenzima A, entonces ya tenemos un acilcoenzima A, ácido graso con coenzima A. ¿Qué va a suceder primero? Son 4 reacciones en sí. La primera es una deshidrogenación, o sea, una oxidación, donde va a entrar el FAD, flavina, adenina y nucleótido. Continuamos y ahora, ¿qué va a ocurrir? Vamos a hidratar. De aquí que entra en función una hidratasa. Hidratar, ¿qué es hidratar? Meter agua. Vamos a meterle agua a esta molécula y entonces ya tenemos una molécula distinta. Tercera reacción, otra vez otra deshidrogenación, otra oxidación, pero aquí ya no va a trabajar el FAD, ahora va a trabajar el NAD, el nicotinamín adenina-dinucleótido, para quitarle hidrógenos y entonces se forma un doble enlace aquí y nos va a formar un radical carbonilo secundario de cetonas y sigue la cadena, ¿verdad? Viene entonces ahora aquí la cuarta reacción, que es una tiólisis, porque va a entrar aquí en función precisamente una tiolasa para quitar de en medio de la molécula, aquí está la molécula completa, vamos a quitar la acetilcoenzima A, donde está presente el azufre. Acordémonos del radical tiol, ¿verdad? Donde está presente el azufre. ¿Y qué pasó? Quitamos 2 carbonos a nuestro ácido graso. De la estructura general, tiene 2 átomos de carbono menos. Este pasa al ciclo de Krebs para llevar a cabo el desdoblamiento final. Bien, avanzamos a nuestra lámina 24. Aquí tenemos nosotros la presencia de o sea, la síntesis de lo que viene siendo la beta oxidación del ácido palmítico, un ácido de 16 carbonos. Las 4 reacciones que ya mencionábamos, oxidación o deshidrogenación, hidratación. Deshidrogenación le van a quitar hidrógenos, hidratación le van a meter agua. Otra oxidación o deshidrogenación le van a quitar hidrógenos y finalmente quitar de en medio la acetilcoenzima, la tiólisis. Notemos que la reacción va sucediendo como en cadena, más bien como en espiral. En cada vuelta van a ir perdiéndose 2 átomos de carbono. Iniciamos con 16. Primera vuelta, ¿cuántos quedan? Menos 2, 14. Segunda vuelta, menos 2, 12. Tercera, 10. Luego 8, 6, 4 y finalmente nos van a quedar 2 acetilcoenzima A. Acordémonos que la acetilcoenzima A tiene 2 átomos de carbono. 2 átomos de carbono. Entonces, ya nos queda la última. Son 4
Y finalmente entonces hemos trabajado por 8 ocasiones esto y terminamos trabajando con 7 FAD, porque en cada vuelta vamos trabajando con uno. Perdón por este descuido. Finalmente tenemos 7, vamos a ocupar 7 FAD y 7 NAD. El resumen. Cuando desdoblamos finalmente el ácido palmítico, quedamos que es un ácido de 16 átomos de carbono y que logramos al final desdoblarlo, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado? Veamos aquí esta lámina y ojalá nos alcancemos a explicar. Entran en juego la acetilcoenzima A, el FAD y el NAD. En cada vuelta se van a ir ocupando un FAD y también el NAD. Pero resulta entonces que al final tenemos del ácido palmítico, se ocuparon 8 acetilcoenzima A, 7 FAD, 7 NAD. ¿A qué viene esto? Se les dejó un trabajo con los carbohidratos en cuanto a la cuestión del ciclo de Krebs y propiamente del transporte de electrones a nivel de las cadenas, de las crestas mitocondriales, y quedamos que cada FAD que se mueve nos va a rendir 2 ATP y cada NAD que se mueve nos va a rendir 3 ATP. Hagamos cuentas entonces. Tenemos 8 acetilcoenzima A, en cada una de ellas nos va a rendir 12, total 96 ATPs. 7 FAD por 2, 14. Y 7 NAD por 3, 21. Sumamos y al final es necesario restarle un ATP. ¿Por qué restarlo? Porque es el que ocupamos al principio para activar nuestro ácido graso y unirle la acetilcoenzima. Total es que el rendimiento son 130 ATP. Nada de comparar, muchachos, con las 36, 38 moléculas que nos da el ciclo de Krebs a través de una glucólisis, es decir, el desdoblamiento de una glucosa. Mucha energía nos produce, es más o menos el balance que tenemos en este caso de los ácidos grasos. Bien, chicos, es lo que tenemos por esta ocasión. Ya estaremos al tanto en breve. En cuanto tengamos ya el material, lo subimos al Drive y lo consultan de favor. Cualquier cosa estamos a la orden. Nos estamos mirando en la próxima. Gusto en saludarles.